Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, chicos, ¿cómo andan? Vamos a empezar a resolver la práctica de vectores. Vamos con el punto 1. Dice, con los vectores A y B de la figura 1, use un dibujo a escala para obtener la magnitud y la dirección de. Bueno, me piden la suma vectorial de A más B y la diferencia A menos B en primera instancia. Observemos acá el gráfico. Tenemos al vector B, ¿sí? Conocemos el módulo de ese vector, que es de 15 metros, o sea, la magnitud de ese vector, ¿sí? Y la dirección me la da el ángulo, que yo acostumbro a trabajar siempre los ángulos tomados, ¿sí? El ángulo que forma el vector con el semieje de las x positivas. O sea, a partir del semieje de las x positivas tomo el ángulo en sentido antihorario, ¿sí? Siempre hacia allá. Por lo tanto, el ángulo con el que voy a trabajar va a ser para mí de 60 grados para el vector B, porque 60 y 30 me dan 90. Y ahora después les explico el porqué. Por otro lado tenemos al vector A, ¿sí? Que está sobre el eje Y. Bueno, tenemos el módulo y en la dirección, bueno, serían 270 grados, tomado desde el semieje de las x positivas. Bien, vamos a representarlos, a estos vectores, para lo cual vamos a necesitar elegir una escala. Este mide 8, este mide 15, entonces la escala apropiada para poder dibujar en la hoja, tenemos que elegirla nosotros, que no me quede ni muy grande ni muy chico, ¿sí? Una escala que podría ir es de, por ejemplo, 2 metros por centímetro. O sea, cada centímetro que yo represente en el papel, sí, que escriba, dibuje en el papel, va a estar representando 2 metros. Entonces voy a tener que hacer un vector, el vector A, que mide 8 metros, voy a necesitar 4 centímetros, ¿sí? Y para el vector B, que es de 15 metros, voy a necesitar 7 centímetros y medio. Bueno, empecemos representando los vectores. El origen del vector A, en el origen de coordenadas, va a tener, dijimos, 4 centímetros, o sea, hasta acá. Ahí tendríamos al vector A. Vamos ahora a marcar el ángulo de 60 grados. Ponemos la mira sobre el origen de coordenadas. Fíjense que coincida el 0, la rayita acá con el eje y acá lo mismo, ¿sí? Y a partir de ahí, una vez que hacemos coincidir, tomamos 60 grados, que sería acá. Bien, y vamos a representar entonces ahora un vector de 7 centímetros y medio. Quedaría para nosotros así. Bien, ahora lo que hacemos, me están pidiendo que hagan la suma, ¿sí? La suma en forma gráfica. Vamos a hacerlo mediante el método del paralelogramo, es una de las formas de graficar, de sumar, digamos. Está también el método de la poligonal. Pero bueno, está todo armado como para hacer el método del paralelogramo, ¿sí? Bien, lo que tenemos que hacer es trazar una recta punteada paralela al vector B que pase por el extremo de A y a su vez una recta paralela a A que pase por el extremo de B. Eso con regla y escuadra se hace de esta forma. Ahora también se lo voy a enseñar con compás, ¿sí? Ustedes tienen que poner la escuadra sobre el vector que ustedes quieren trasladar, o en este caso estamos buscando una paralela, para lo cual ponemos la escuadra sobre el vector y la regla fija atrás. Lo que se desplaza es la escuadra, ¿sí? Entonces esperen que voy a dar vuelta a esto para ser más preciso. Entonces cualquier punteada que yo trace va a ser paralela a B, pero yo no necesito cualquiera, necesito una que pase por el extremo de A. Entonces ahí trazamos la paralela, ¿sí? Lo mismo hacemos ahora con A. Bueno, es vertical, así que se puede hacer también a ojo, porque tenemos la cuadrícula, ¿no? Pero bueno, pondríamos la regla y la escuadra es la que se desplaza hasta el extremo de B. Ahí trazamos entonces esta línea punteada. Fíjense que acá se cruzan las líneas punteadas, por lo tanto el vector resultante, o sea, A más B, va a tener origen en el origen de coordenadas y el extremo va a estar acá donde se están cruzando las paralelas, ¿sí? Y ahí tenemos entonces el vector A más B. Bien, lo otro que me piden también es hacer la resta, A menos B. Hacer A menos B sería lo mismo que hacer A más menos B. O sea, a sumarle el opuesto de B. ¿Y qué sería el opuesto del vector B? Sería un vector que va a tener el mismo módulo, en la misma dirección, pero sentido contrario, va a apuntar para el otro lado. Entonces, ¿qué hacemos? Continuamos la recta de acción de B hacia el otro lado, ¿sí? Y bueno, representamos ahí 7,5 centímetros también, ¿sí?
El opuesto tiene el mismo módulo, el mismo largo. Ahora bien, tengo que sumar A con menos B. Sería el vector menos B. Entonces vamos a hacerlo ahora con compás para que vean la otra forma. Recién lo hicimos con escuadra y regla. Lo que vamos a hacer es agarrar el compás y tomar el largo de uno de los dos vectores, ¿sí? Con el compás, acá lo tengo el largo de menos B. Y bueno, me planto en el extremo de A y dibujo un arco. No sé si llegará a ver bien ahí. Lo mismo hago ahora, tomo la longitud del vector A, me planto en el extremo del vector menos B y trazo otro arco. Acá donde se cruzan es donde va a estar, ¿sí?, el extremo de la resultante, ¿sí?, de la resta. Quedaría entonces de esta manera, ¿sí? Y este sería el vector A menos B. Bien, esto por un lado, ¿sí? Ahí hicimos la parte gráfica. Lo que vamos a hacer ahora, en primera instancia les voy a enseñar cómo se descomponen los vectores en los ejes cartesianos, ¿sí? Acá tenemos el vector A más B. Bien, ¿cómo descompongo el vector B en X y en Y? Bueno, fíjense, si nosotros tenemos este vector, la componente del vector en X va a ser este vector que va del origen hasta este punto, ¿sí? Y la componente del vector en Y, si yo lo descompongo, va a ser justamente, bueno, acá coincide, ¿no? Sería esta longitud tendría. Entonces ustedes tienen que ver, tenemos un triángulo rectángulo, vamos a representarlo acá más chiquitito. Yo tengo este vector, acá tendría su componente en X, vamos a llamarlo B a esta componente en X, B en X, y a esta otra componente en Y. Entonces, si yo tengo el ángulo, o sea, la dirección, y tengo el módulo del vector, o sea, el largo, puedo determinar las componentes de la siguiente manera, utilizando trigonometría. O sea, la componente en X, en este triángulo rectángulo, es el cateto adyacente. El vector, el módulo del vector, es la hipotenusa. Entonces yo podría plantear, ¿sí?, que el coseno del ángulo va a ser igual a cateto adyacente, o sea, componente en X, sobre la hipotenusa, que es el módulo del vector. Despejando, me queda entonces que la componente en X va a ser igual al módulo del vector multiplicado por el coseno del ángulo. Lo mismo para calcular la componente en Y, que sería el cateto opuesto en este triángulo. Entonces planteo que el seno del ángulo es igual a la componente en Y sobre la hipotenusa. Despejando, me queda la componente en Y va a ser igual al módulo del vector por el seno del ángulo. Y acá es lo que nosotros tenemos que tener presente, ¿sí? Si nosotros descomponemos un vector y esas componentes me quedan hacia la derecha y hacia arriba, esas componentes van a ser positivas. Ahora, si son hacia abajo o hacia la izquierda, van a ser negativas. Si ustedes toman el ángulo, como yo les decía en un principio, ese signo ya me lo va a dar el seno y el coseno. Si yo no trabajo con el ángulo así, tendría que ver qué razón trigonométrica utilizar en cada caso y además tendría que ver qué signo asignarle, ¿sí?, en función para dónde queda apuntando la componente. Entonces, vamos a calcular las componentes de los dos vectores, de A y de B. Vamos a pasar a una hoja mejor. Una hoja lisa, quiero decir. Bueno, vamos entonces a calcular. Primera instancia. A en X. A en Y. Vamos a calcular B en X y B en Y. Para obtener A en X va a valer 0. Fíjense que el vector está sobre el eje Y, no tiene componente en X. Si yo lo planteo, igual me va a dar 0, fíjense, porque sería el módulo, que es 8 metros, multiplicado por el coseno del ángulo. El ángulo es 270. Y la componente en Y va a ser 8 metros por el seno de 270 grados, ¿sí? Lo mismo para B, van a ser 15 metros, que es el módulo, por el coseno de 60 grados. Y bueno, la componente en Y va a ser igual a 15 metros por el seno de 60 grados. Fíjense, si yo hago coseno de 270, eso da 0. Entonces ahí eso se transforma todo en 0. No hay componente en X, vale 0. Entonces ponemos 0. Acá 8 por el seno de 270 me va a dar menos 8.
8 por seno de 270 me da menos 8. El menos, ¿por qué? Porque el vector está apuntando hacia abajo. Si yo pongo 8 y después sigo operando con eso, voy a hacer lío. Bueno, acá 15 por el coseno de 60. Eso me va a dar 7,5. 7,5. Esto estaría en metros, ¿no? Si lo ponemos así, sería en metros porque los módulos están en metros. O sea, estos serían los módulos de las componentes. Ojo, ¿eh? Y 15 por el seno de 60 me da, redondeemos a 13 metros. Muy bien. Una vez que nosotros tenemos estas componentes, lo que podríamos hacer es la suma en forma gráfica, en forma analítica, quiero decir. Ya hicimos en forma gráfica, podemos hacer A más B. ¿Cómo vamos a representar al vector A? Bueno, una forma de hacerlo, lo escribo por acá, porque yo lo voy a hacer de otra forma, pero para que ustedes sepan las dos formas que se puede trabajar, es... Al vector A yo lo puedo representar de la siguiente manera ahora, como el par ordenado 0, menos 8. ¿Sí? Y al vector B lo puedo representar como 7,5, 13. Ahora, la forma que más se acostumbra a trabajar es en función de lo que se conocen como los vectores unitarios. O sea, los vectores unitarios que tengan la misma dirección que los ejes. Este es el eje Y, este es el eje X y ya vamos a agregar, porque lo vamos a necesitar, el eje Z. ¿Sí? Tengo X, Y y Z. El vector unitario es un vector de unidad 1, de módulo 1. El vector unitario, que tiene la misma dirección que el eje X, ¿sí? Se representa con la letra I, con la I latina, ¿sí? El vector unitario, que corresponde, que sea paralelo al eje Y, se representa con la letra J. Y el vector unitario, que corresponde al eje Z, se representa con la letra K. Entonces, en términos de vector unitario, ¿sí? Vamos a suponer que de acá hasta acá el vector mide 3 unidades de largo. O sea que va a ser 3 veces el vector unitario. Porque al ser el vector unitario una unidad, si yo multiplico estos valores por... Le agrego los vectores unitarios y estaría representando lo mismo de otra manera, que es la que se acostumbra generalmente. Esto para mí quedaría entonces 0i menos 8j, ¿sí? Y acá sería 7,5i, 13j. Bueno, de esa manera lo vamos a trabajar, porque aparte se tienen que acostumbrar, porque así fíjense que se trabaja en toda la guía, ¿eh? Entonces, tenemos A más B. Sería el vector 0i menos 8j más 7,5 y 13j. Entonces acá sumamos la primera componente con la primera componente, me queda 7,5 y. La segunda componente con la segunda me quedaría 5j. Muy bien. Y ahí entonces tenemos nosotros, ¿sí?, las componentes de la suma. O sea, si yo descompongo, donde hicimos la suma, si yo descompongo este vector, me tiene que dar como componentes lo que acabamos de calcular acá, ¿sí? Ahora vamos a ir al revés. A partir de las componentes, nosotros vamos a determinar el largo, o sea, el módulo de este vector, y vamos a determinar también el ángulo que forma, o sea, la dirección. Eso se hace de la siguiente manera. En el caso del módulo del vector, piensen que el módulo del vector no es otra cosa que la hipotenusa en un triángulo rectángulo. Si yo tengo x, y yo quiero saber el módulo de este vector, y yo conozco los catetos, que en este caso son las componentes, porque esta sería la componente en x y la componente en y vale lo mismo que esta distancia, yo tendría que averiguar para el módulo la hipotenusa. O sea, aplico teorema de Pitágoras, ¿eh? Aplicando teorema de Pitágoras me va a quedar que el módulo de a más b al cuadrado, el cuadrado ya lo paso como raíz cuadrada, ¿sí? Así ya vamos haciendo las cosas de forma más ágil. Va a ser igual a 7,5 al cuadrado más 5 al cuadrado. Y de esta forma quedaría la raíz de, vamos a poner 7,5 al cuadrado más 25, y a esto le aplicamos raíz cuadrada, me da 9, redondeemos en 9, ¿sí? 9 metros, ¿sí? Porque esto estaba todo en metros. Ahora fíjense una cosa, ya que estamos, vamos a corroborar algo. Nosotros hicimos la suma y trabajamos en escala. Yo voy a medir el largo del vector A más B. El largo de este vector me da
prácticamente 4,5 metros, si hay cierta imprecisión en el trazado, ¿no? 4,5 centímetros, 4,5 centímetros en mi escala de 2 metros por centímetro sería 9 metros, ¿sí? O sea que coincide la parte analítica con la parte gráfica. Y bueno, ya que estamos acá, ahora lo que vamos a determinar es la dirección. Para la dirección de este vector suma, ¿sí? Lo que voy a hacer es plantear lo siguiente. Fíjense, yo tengo los ejes cartesianos, eje Y, eje X, y acá tengo un vector. Y yo quiero saber este ángulo. Entonces, conociendo las componentes, conozco la componente en Y, conozco la componente en X, yo planteo que la tangente del ángulo va a ser igual al opuesto sobre el adyacente, o sea, la componente del vector en Y sobre la componente del vector en X. Conociendo estos dos, calculo un arco tangente y de esa forma obtengo la dirección de nuestro vector. Entonces, en este caso quedaría la tangente del ángulo va a ser igual. La componente en Y es 5, la componente en X es 7,5. Entonces quedaría, hago 5 dividido 7,5, eso me da 0,66, shift tangente, este valor, y me da 33,69 grados, ¿sí? Vamos a escribirlo así, 33,69 grados, o si quiero en grados, minutos y segundos, toco la tecla, ¿sí? de ángulo, 33,41 minutos, 24 segundos, ¿sí? De esta forma, entonces, tenemos el módulo y tenemos la dirección. Bueno, lo mismo vamos a hacer ahora con la resta. Tengo el vector A menos B, o sea que voy a plantear 0i menos 8j, y acá a esto le vamos a restar 7,5i 13j. Bien, ¿cómo quedaría esto? Yo podría poner más y ponerle menos a estos dos, sería exactamente lo mismo. 0 menos 7,5 me da menos 7,5, o menos 8 menos 13 me da menos 21. Esto es I y esto es J. Bien, calculemos el módulo entonces, el módulo de la resta. Quedaría entonces la raíz cuadrada de menos 7,5 elevado al cuadrado más menos 21 elevado al cuadrado. A ver cuánto nos da esto. Bueno, esto va a quedar ambos positivos, ¿sí? Porque están elevados al cuadrado. Así que no pongo el menos directamente. Le aplicamos la raíz cuadrada y ahí tenemos 22,3 metros. Es aproximadamente el módulo de la resta, ¿sí? Fíjense que la resta, el vector resta, nos dio de mucha mayor longitud. O sea, podemos medir y estimar a ver cómo anduvimos. Tenemos ahí algo así como 11 centímetros por 2 serían 22 metros. Andamos bien, ¿sí? Fíjense porque creo que esta respuesta está mal en la guía, me parece. Pero no sé si este punto o el siguiente. O sea, porque esto ahora van a ver que respuesta va a ser parte de la respuesta de lo que tenemos que hacer en un ratito. Pero hay un error en la respuesta en la guía, ¿eh? Bueno, vamos con el ángulo. Y acá tenemos que tener cuidado. Tangente del ángulo vamos a hacer menos 21 sobre menos 7,5. Y ahora van a ver por qué hay que tener cuidado. Esto da positivo, hago 21 dividido 7,5. Y esto, shift tangente, me da 70,34 grados. Pero ojo, este no va a ser el ángulo. Estamos trabajando en otro cuadrante. Estamos trabajando en el tercer cuadrante. Yo les aconsejo que presten atención, ¿sí? Fíjense que nosotros tenemos el vector resta, que es este, A menos B, ¿sí? Para lo cual nosotros usamos esta componente y esta componente para calcular el ángulo, ¿no? O sea, tomamos como opuesto, acá sería menos 21, acá era menos 7,5, ¿sí? O sea, si yo estoy trabajando 21, menos 21 es el opuesto a este ángulo, ¿de acuerdo? Y el adyacente es este, o sea que el ángulo que yo calculé de 70 grados es este de acá. Pero si yo tengo que dar la respuesta, la tengo que dar desde el semieje de las X positivas. Entonces, a este valor le vamos a sumar 180 grados. Y ahí vamos a tener nuestra respuesta. La respuesta a la dirección va a ser 250 grados, tomado, obviamente, desde el semieje de las X positivas, que es lo que se acostumbra a hacer. Bueno, habiendo terminado esto, vamos a la parte B. Ya falta poco.
no se me cansa. Tenemos que, con base en sus respuestas, determine la magnitud y la dirección de menos A menos B y B menos A. Nosotros ya teníamos las componentes de A y de B, podemos hacer la operación como hicimos recién, pero ojo porque acá me está pidiendo otra cosa. Me dice con base en sus respuestas, con base a lo que hice antes. O sea, tengo que utilizar lo que hice antes para poder responder esto, no es que tengo que empezar de cero. Entonces, fíjense una cosa, un par de cosas. Para el primero, yo tengo menos A menos B. Vamos a a escribirlo esto de otra manera. Voy a sacar un menos como factor común, entonces la A y la B me van a quedar positivas, ¿sí? Fíjense, yo hago el producto de un escalar por este vector, ¿sí? Lo distribuyo, me queda menos A menos B, que es lo que tenía allá. Entonces, esto de acá, nosotros ya lo calculamos, A más B. Y acá me está diciendo el opuesto de eso. Entonces, si nosotros vamos a analizar el tema del módulo, o sea, la magnitud de A más B. La magnitud del vector va a ser exactamente lo mismo, porque va a pasar lo mismo que pasaba hoy con B y menos B. La magnitud es lo mismo. Y si no, fíjense desde acá, desde el teorema de Pitágoras, porque si yo acá le pongo un menos y acá le pongo un menos, me va a quedar todo positivo y me va a dar lo mismo. Entonces, la respuesta sería, la magnitud va a ser 9 metros, y ahora tenemos que pensar qué pasa con el ángulo, ¿sí? Nosotros teníamos A más B nos había dado para este lado, ¿sí? El primer cuadrante. O sea, si yo escribo el opuesto, sería este de acá. El ángulo que nosotros habíamos calculado de 33 grados es este de acá, 33,69 grados. Ahora yo necesito este ángulo, ¿sí? Que sería el que forma el vector opuesto al vector suma. Entonces, a 33,79 era, ¿no? Sí, les vamos a tener que sumar 180 grados, ¿sí? El ángulo llano. Entonces 33,69 más 180, y ahí tendríamos la dirección que sería de 213,7 grados aproximadamente, ¿sí? Y por último, el otro que decía, B menos A. A ver acá. Vector B menos vector A. Lo que vamos a hacer también es sacar un menos, me va a quedar menos B más A, ¿sí? Ahora, si yo doy vuelta, invierto esto, me quedaría menos A menos B. O sea, el opuesto de la resta. La resta nosotros ya la hicimos. La resta nos dio un módulo de 22,3. Entonces ahí ya tendríamos el módulo, ¿sí? La magnitud que nos están pidiendo, 22,3 metros. Ahora, vamos a ver el tema del ángulo. El ángulo a nosotros nos había dado hoy 250, ¿sí? Estaba el vector acá. Ahora yo tengo que trabajar con el opuesto. O sea, ¿cómo hago para obtener este ángulo de acá? ¿Sí? Este es el opuesto, es lo que estamos trabajando ahora. Este era la resta que habíamos calculado hoy. Este ángulo es 250. Mi pregunta es ¿cuánto es este? Entonces, a 250 lo que tenemos que hacer es restarle 180, y si hacemos esto nos da 70 grados, y esa sería entonces la dirección del vector el opuesto de la resta, ¿sí? De A menos B. Así que bueno, chicos, eso fue todo para empezar. Seguimos practicando. Chau, chau.